opinión. Marcelo Ebrard, ya ves que está en Washington o estaba en Washington, no sé si ya se regresó, pero hoy se reunió con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y el titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Dice Marcelo Ebrard, de acuerdo a lo que publica, mire, a quién voy a hacer referencia, al periódico Reforma, México no va a dar libre paso a migrantes. México no se va a convertir en un país por el que pueda pasar cualquiera cuando termine el polémico título 42, aseguró el canciller mexicano Marcelo Ebrard de visita en Washington y tras sostener reuniones con funcionarios de alto nivel de la administración de Joe Biden. Estados Unidos informó que el 23 de mayo pondrá fin al título 42, una orden emitida en 2020 por el entonces presidente Donald Trump que permite la expulsión inmediata de los migrantes bajo justificación de la pandemia de COVID-19 y sin permitirles solicitar asilo. Funcionarios de México y Estados Unidos han manifestado preocupación de que la eliminación de la polémica ley propicie un aumento de los flujos de migrantes que intentan cruzar hacia territorio estadounidense. De hecho, la decisión de Biden de levantar la medida ya fue impugnada por más de una veintena de estados. Dijo Ebrard, nuestro país no tiene libre tránsito para cualquier persona, así lo dijo en conferencia de prensa. Puedes pedir refugio, puedes pedir asilo, puedes ser trabajador temporal. Lo que no vamos a permitir es que se asuma con o sin el problema del título 42 o lo que Estados Unidos determine, que México se convierta en un país donde pasa quien sea y no tengamos su identidad. Mi querido Jaime, tú has estado advirtiendo de esta posibilidad de que se incrementen los flujos migratorios con el cese de esta medida, pero creo que también esto que dice Marcelo Ebrard resulta una advertencia. Pues sí, es una advertencia que está haciendo eco a la propia política migratoria de Estados Unidos. México se ha plegado aquí a la exigencia de Estados Unidos en el sentido de reforzar el tránsito que atraviesa desde Guatemala, por el río del Suchiate u otros puntos fronterizos. Acuérdate que en el 2014 Estados Unidos, bajo la presidencia de Barack Obama, le dio dinero a México para que reforzara la frontera sur, la frontera de Guatemala. Se establecieron más de 5 puntos fronterizos. Y esto, fíjate lo interesante de este caso. Este antecedente es bien importante de mencionar. Cuando estaba como presidente Felipe Calderón, México tenía muchísima presión sobre todo por la guerra de los carteles en la frontera norte, en la zona de Ciudad Juárez, Piedras Negras, todo eso. Había una encarnizada batalla de los cárteles, los Zetas, el cártel de Sinaloa, en fin, el cártel del Golfo. Estaban disputándose las rutas. Y entonces estaba tan abrumado, tan agobiado el ejército mexicano, que una vez consultando a los comandantes del Comando Norte, les preguntaron a los generales del Comando Norte qué les parecía la seguridad fronteriza de México con Guatemala. Y me acuerdo muchísimo, porque yo estuve presente en esa audiencia, el jefe del Comando Norte dijo, miren, los mexicanos, los generales mexicanos nos han dicho que la frontera con Guatemala no la pueden atender así hoy mismo. Sí reconocen que que está entrando a gente y armas, pero no pueden separarse, quitarle la atención a la frontera norte. Entonces, fíjate, desde la presidencia de Felipe Calderón se desatendió la seguridad de la frontera sur porque la batalla que había desatado Calderón en la frontera norte consumía todos los recursos del ejército mexicano. No es sino hasta el 2014 en que Estados Unidos le dice, ya basta, porque decían los generales mexicanos, decían, es que si nos ponemos a controlar la frontera sur y nos ponemos a controlar la frontera norte, vamos a estar a dos juegos. Y se permitió que la frontera mexicana con Guatemala quedara descubierta. En el 2014, por exigencia de Barack Obama, dicen, no puede ser que ustedes permitan que entre tal cantidad de gente. En el 2014 llegaron más de 80,000 niños menores de edad a la frontera con Estados Unidos. La frontera de México con Guatemala era muy porosa. Entonces, después de este blindaje en la frontera sur, ahora le dice Estados Unidos a México, por favor, contrólame tu frontera sur. Y esta fue la decisión, se pusieron de acuerdo más que nada, porque fue el primer encuentro que tuvo hoy Marcelo Ebrard a las 10 de la mañana con Alejandro Mayorkas. Fue una reunión que
miel sobre hojuelas. Estuvieron todos de acuerdo sobre el tema migratorio, que hay que reforzar, que hay que combatir las campañas de desinformación a través de las redes sociales, buscar cooperación con los gobiernos de América Central en este sentido. Pero después de salir del encuentro con Alejandro Mayorkas, Marcelo Ebrard se fue y se entrevistó en el Departamento de Estado con Antony Blinken, y fue ahí donde le expuso el tema que el presidente reiteró hoy en la mañana. Le encargó a Marcelo Ebrard que por favor insistiera en el tema de Cuba, Venezuela y Nicaragua para que estén presentes en la cumbre de las Américas que se va a desarrollar en Los Ángeles. Y precisamente en la rueda de prensa, Marcelo Ebrard reconoció que Antony Blinken y la Casa Blanca le habían dicho no, por el momento tenemos que analizar ese tema, no les han dado todavía una respuesta, pero se sabe que lo tiene muy complicado Biden, y en ese sentido, pues tienes boca de profeta, querido Vicente. ¿Te acuerdas ayer que comentabas que iba a ser muy complicado que Biden cediera a esto? Pues efectivamente lo tiene muy complicado, porque hay gente al interior de su partido que no quiere, que no acepta, bueno, del interior de su partido y del Partido Republicano, sobre todo Bob Menéndez, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, no quiere en absoluto que Cuba esté presente en esta cumbre. Así es que nos quedamos en veremos con el tema de si se va a aceptar la presencia de Cuba y Venezuela, y en el tema del reforzamiento para tratar de frenar las caravanas, pues México y Estados Unidos están completamente de acuerdo. Mi querido Jaime, este tema, ya que está en el sistema, el doctor Ángel Valderas Puga y el maestro Daniel Marmolejo ya están listos para la mesa de diálogo. Este tema les va a interesar